el viernes pasado, Alejandro, el viernes pasado, y usted que nos escucha, estaba previsto que hubiera una audiencia, que era una audiencia clave para pues la liberación de Brenda Quevedo Cruz, quien está implicada pues en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, joven que generó pues que su madre, Isabel Miranda de Wallace, hiciera una persecución hasta por ella misma y también apoyada en el gobierno de Felipe Calderón de manera notable, al punto de que no solamente el Calderón le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, sino que en el 2012 fue la candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno. Sin embargo, esta audiencia de la que le hablaba yo al principio, finalmente fue diferida y prácticamente, pues no hay fecha para que se realice esta audiencia que eventualmente podría significar la libertad de Brenda Quevedo. Pero para que nos explique en qué circunstancias se encuentra y cuáles son las posibilidades reales de que Brenda Quevedo obtenga su libertad, es que hemos invitado esta tarde a los periodistas a Enriqueta Cruz. Ella es madre de Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2017, implicada en el secuestro y homicidio de el hijo de la señora Miranda. Enriqueta, muy buenas tardes, bienvenida a los periodistas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hay pareciera un litigio que continúa a pesar de que, pues, Brenda fue detenida ya hace muchos años, más de una década, y sigue detenida sin recibir sentencia. Hay todavía una especie de litigio en los medios por parte de la señora Miranda de Wallace sobre este mismo caso. Nosotros publicamos, Enriqueta, una entrevista con usted apenas el viernes pasado. El viernes pasado lo platicamos aquí, de hecho íbamos a conversar con usted, pero por razones de tecnología ya no pudimos conversar. A esa entrevista que publicamos, la señora Miranda de Wallace mandó, sin embargo, una carta donde hace varios cuestionamientos y hace varias preguntas a lo que usted afirma, y me gustaría que usted tuviera el derecho de replicarle, porque ella, por ejemplo, le dice a usted, le dice lo siguiente, dice que usted habla, bueno, dice, la reportera afirma que Brenda Quevedo fue detenida en forma arbitraria, lo cual no tiene sustento, ya que ningún órgano jurisdiccional ha emitido una sentencia en ese sentido. Dice además ella que, dice, si bien es cierto que la Defensoría solicitó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para que ella pudiera continuar su proceso en libertad, es totalmente falso que Brenda haya solicitado utilizar un brazalete electrónico. ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto lo que dice la señora Miranda? Eso no es cierto, porque sí es cierto lo que se indica ahí. En esa audiencia incidental que iba a ser el pasado viernes era muy importante, precisamente era el cambio de medida cautelar. Perdón, ya no lo veo. Ella dice, por ejemplo, también, Enriqueta, ella dice, la madre de Brenda Quevedo dice que ella tiene todas las pruebas de que Brenda no es responsable del secuestro de mi hijo. Si eso fuera cierto, pregunta la señora Miranda, ¿por qué no las ha aportado a la causa? ¿Por qué se niega a recibir una sentencia y sigue alargando el proceso? Eso es lo que ella señala. ¿Qué le responde usted? Imagínense nada más con ese tráfico de influencias, ¿cómo no va a estar todo de su lado?
todas las pruebas que hemos presentado, principalmente la gota de sangre, que es la prueba toral, pues ya hemos visto, desde un principio se dijo que el señor Wallace no era el padre biológico. ¿Por qué? Porque encontramos también una acta de nacimiento y reconocimiento del señor Enrique del Socorro Wallace, donde precisamente reconoce a Gualberto Wallace. O sea, es un acta de registro, pero ya casi a los 6 años. Entonces, desde ahí era obviamente nuestra desconfianza, ¿no? Insistiendo que no era el padre biológico. Y luego, cuando se encuentra esa mentada gota de sangre en el Sardinel, después de 7 meses, ya esa gota de sangre, ya imagínense nada más, ya había salido con el ADN al 100% del señor Enrique del Socorro y de la señora. Pero con el problemita o con el que resultó ser una gota de mujer. Entonces, desde ahí estuvimos cuestionando hasta posteriormente que encontramos la otra acta de nacimiento, que es Hugo Alberto Torres Miranda, ¿no? Y después otra acta de nacimiento que era Hugo Alberto León Miranda. Entonces, ¿cómo dice ella? Si siempre se desconfió, pero ella siempre así, aunque el 100% salió a favor del ADN al 100% de ella y de su esposo Enrique del Socorro, pues ahí fue lo que descubrimos hace aproximadamente 2 años, donde se presenta el padre biológico de Hugo y él por propia voz nos dice cómo maniobró de acuerdo a instrucciones de la señora, poniéndole un cabestrillo en la mano y diciendo que él era Enrique del Socorro Wallace. Es una mentira tremenda, con lo cual se debe de tirar esa prueba principal. Entonces, pues, y de ahí seguimos con todo lo demás. La única prueba que si se quita, se cae todo esto, es el testimonio de Juana Hilda González Lomelí, el cual se hizo ¿bajo qué? Bajo presión, bajo tortura, bajo todo. Simplemente me gustaría, no sé, preguntarles, ¿ustedes alguna vez escucharon o vieron en el video, ahí por el 9, cuando está narrando Juana Hilda González Lomelí, cómo mataron, ¿no? Cómo secuestraron todo, supuestamente los hechos? Se ríe, muy rara su actitud, dice que siempre estuvieron botellitas con agua, pero aparte, si uno lee la declaración supuestamente principal, pues era una declaración como si hubiera salido de Corintellado, muy bien escrita, muy bien, con los términos perfectos, y escucha uno a Juana Hilda, de verdad no hay nada que parecerse entre una y otra, porque así es como habla Juana Hilda, y así tenían que haber supuestamente tomado los hechos. Nada que ver. Dice una cosa que no había dicho en la declaración principal, cambia las cosas, se le olvidan muchas cosas, se alarga. Bueno, nada que ver con la declaración que le hicieron firmar. Eso es en base a la declaración. Ya hablé de la gota. Y luego, ¿qué nos dice? También desconfiamos mucho cuando se supo que el departamento había sido rentado por un tal Osvaldo de Alba. Nunca se presentó, digo, no sé por qué también la defensa, o no sé qué pasó, por qué no lo mandaron llamar, pero qué casualidad que rente el departamento 2 meses después del supuesto secuestro y muerte de este hombre, y se queda ahí hasta febrero del 2006, que es el siguiente año. ¿Cómo fue posible que la PGR con esa facilidad logró convencer dan permiso para que la administradora rentara ese departamento? ¿Qué pasa con eso? Que a los 2 días que pasan los supuestos hechos, que fue el 11 de julio del 2005, no encuentran nada. Y así lo dice textualmente los peritos. La señora dice que hicieron un trabajo muy mal. Está raro porque no encontraron absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando ya rentó el departamento este hombre? En el 14 de febrero del 2006, que ya encuentran una licencia, por cierto, vencida,
Yo me pregunto cómo si un hombre que tiene todo va a traer una licencia vencida. Pero bueno, abajito de la alfombra la encuentran y una gotitita de sangre en el sardinero. Que obviamente, al hacerlos el peritaje salió 100% que el padre biológico y la señora, pues son sus padres, ¿no? Entonces, eso previamente ya se habían hecho ellos los estudios de sangre. ¿Y qué pasa ahora? Repito, con lo del padre biológico. El mismo padre biológico acaba de declarar aproximadamente mes y medio y reitera todo, siempre ha dicho lo mismo, todo lo que le hizo hacer esa señora para lograr esos fines, ¿no? Entonces, y así que no acabamos, no acabamos con pruebas. Entonces, ¿de dónde dice ella? Yo quisiera saber una que me diga, sí, Brenda, ¿el coche? El coche, porque la señora, yo creo que Brenda era como súper mujer, no sé, porque según ella dice que Brenda acompañó, ya cuando vieron que se les había muerto el secuestrado, se va Brenda, Jacobo y César a comprar unos costalitos al súper y un poco de alcohol y unas jergas, yo creo, me imagino, ¿verdad? Y obviamente la sierra eléctrica doméstica. Con eso, en un bañito de 1x2, imagínense nada más, con el que supuestamente lo cortó en cachitos, la persona que lo ayuda, y Gualberto Wallace, que mide, porque no creo que, o no sé qué ha pasado, pero bueno, pesaba como 100 y pico de kilos, con un 80 de estatura prox. ¿Cómo es posible que al descuartizar ese cuerpote no aparezca al día siguiente ni siquiera nada? Nada más apareció esa gotitita y además, pues siquiera una rayadura de la sierra, yo quiero pensar, ¿no? O como simplemente voy a matar una gallina en mi cocina y esperemos ver cómo acaba la cocina llena de sangre. Acá nada, y la alfombra era clarita. Y esa licencia que apareció, bueno, fue abajo de la alfombra. Se ve muy claro lo que hicieron ellos, cómo manipularon todo. Ahora, Enriqueta Cruz es la madre de Brenda Quevedo, presa, entiendo, solamente por la declaración, como nos acaba usted de decir, de una mujer, de Hilda. Pero, ¿qué otras pruebas existen de la presunta responsabilidad de su hija en el secuestro y asesinato? Además de eso, es una sola testimonial. ¿Qué otras pruebas? Y además, ¿por qué, si no existen más pruebas, por qué no sale en libertad? Porque también hay que recordar, sí, en el gobierno de Felipe Calderón, la señora Isabel Miranda tuvo mucho apoyo. Y digamos, también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero hoy, hasta donde se alcanza a ver, ya no tiene ese apoyo político. ¿Por qué no avanzan las cosas? ¿Por qué, si solamente existe el testimonio de una mujer contra su hija, sigue sin cambiar su circunstancia? No, pues que sigue con mucha capacidad económica. A lo mejor no es como al principio, pero sí se sabe que hay todavía gente inserta en lo que fue la fiscalía, la CIEDO, todo eso, que la siguen ayudando en algo. Vean cómo se pone simplemente, todo lo niega y todo lo ha negado, y todo lo que hemos expuesto nosotros, las actas de nacimiento, el acta, el padre biológico, y sigue igual. Entonces, imagínense, siempre ha sido lo mismo. Yo me pregunto, ¿por qué aquí el problema está en el Poder Judicial, ¿no? En el juez. A mí me tocó ver desde que inició todo esto, desde finales de Fox, ahí fue como inició nuestro caso. Sí. Ya estamos con 4 sexenios. En el de Fox fue muy clara la intervención que hizo Marta Sagún para que les dijera a los del asilo que trataran bien a la señora. Archundia, yo vi cuando está denunciando a la señora apenitas, y ya está diciendo que
preguntando que si se le está tratando bien a la señora. ¿Qué podemos, imagínense nada más, qué podemos hacer con todos los abogados que ha tenido mi hija, que han sido pocos, les ha ido muy mal? Por ejemplo, sobre todo la abogada primera, que fue la licenciada Ámbar Treviño, hasta la cárcel fue a dar. Los demás, bueno, pues siempre con el miedo, ¿no? De que son buenos, pero decían, señora, es que tengo familia. Todos con miedo. Hasta el juez yo veía como la señora les tronaba los dedos al Ministerio Público. Pues decían, ya no está el ministerio. No, porque la señora hizo que pues no reúnen los requisitos. Ahí era ella la que tronaba los dedos y dientes y todo, yo creo. Nos fue muy mal, nada más de recordar, de verdad. Y aparte de eso, de todo ese tráfico de influencias, todo el influyentismo, porque, vaya, ella tenía todo el poder de poder saber hasta una resolución antes de nosotros. ¿Cómo olvidar? De hecho, lo principal, ¿no? Las torturas de mi hija. No se vale, mi hija pudo haber muerto ahí. Y no fue una, fueron dos, y con los jueces, con ministerios públicos, porque ya uno que reconoció a Brenda era el que siempre andaba con ella, igual que su abogado Ricardo Chávez Martínez, que supuestamente ya murió. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quiénes fueron esos 3 hombres primero en Santiaguito que entraron a torturar a mi hija? ¿Quiénes fueron los 5 o 6 en Islas Marías? Son todos ellos. Estamos ante una cosa espantosa que nos tocó vivir. Ella dice... ¿Perdón? Mi hijo por lo mismo está fuera del país porque... Claro, no, claro. Sí, mire, dice ella en esta carta que le envía a Sin embargo a partir de la entrevista que le hicimos a usted, dice lo siguiente: afirman que yo he sido apoyada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. Resulta ilógico que si realmente hubiera recibido el apoyo de alguna administración, todos los secuestradores estarían sentenciados y yo no seguiría buscando justicia. ¿Qué le responde? No, pues es una incongruencia lo que dice, cinismo. Si estuviéramos en otros tiempos, yo creo que ya me estaría llevando otra vez, porque sí, así lo hizo, a la cárcel. A mí siempre me estuvo grabando llamadas, todo. Pero bueno, a lo que voy que... ¿Cómo es posible que diga que ya estarían, que no estarían sentenciados? Tiene sentenciados a cuatro que fueron los principales que vivieron todo eso, este proceso plagado de irregularidades del 2006 hasta todo lo de Felipe Calderón. No, ahí se hacía lo que la señora decía. ¿Cómo es posible que diga eso? A Brenda, que entró hasta el 2009, que llegó extraditada, pues no se salvó, le fue muy mal. Y eso por defenderse en las audiencias era una cosa terrible. No, de verdad, nosotros solos y ella con su abogado principal, con el Ministerio Público que iba totalmente de parte de ella, todo aparte de ella, toda la balanza. ¿Y cómo dice eso? No, era de verdad que no hay manera de que todavía esté comentando. Claro que se tiene que defender. Las torturas, ¿qué dice ella de las torturas? Si son tantos. Mi hija reconoció a uno de los torturadores, que es Osvaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público. ¿Qué dice ella? No, hace como que nada, no sabe nada. Y torturó a todos. Lo que vivió Jacobo Tagle, César Freire. Bueno, no hay palabras para describir tanto dolor. A la mamá de César Freire y a su hermana que estuvieron en la cárcel, que por cierto acaba de morir la pobre señora, mamá de César Freire. Dice también, señora Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, también en la carta que Isabel Miranda de Wallace envía a Sin embargo, a raíz de la entrevista con usted, también expresa lo siguiente, dice, citan a la madre de Brenda Quevedo,
diciendo que ella tiene todas las pruebas de que Brenda no es responsable del secuestro de mi hijo. Si fuera cierto, ¿por qué no las han aportado a la causa? ¿Por qué se niegan a recibir una sentencia y siguen alargando el proceso? ¿Qué responde usted? Pues que las hemos aportado y no hemos obtenido ninguna cosa a favor. ¿Por qué? Simplemente, repito, el coche, el que dice que Brenda fue también a dejar los restos junto con Jacobo y César. Bueno, ahí también Brenda iba manejando, ¿no? Todo lo hacía Brenda. No hay nada. Ese coche, ¿por qué no lo detuvieron? Ese coche, Brenda se lo vendió Jacobo. Se lo vendió, lamentablemente no tenían los papeles. Se buscó ese coche de acuerdo a las características, a la placa, y sí se encontró. Pero ya, o sea, nunca el segundo propietario o el tercero hizo el cambio de propietario. Seguía con el mismo. Porque si les interesaba tanto, supuestamente en ese coche iban los restos de Hugo, obviamente había sangre, ¿no? ¿Por qué nunca buscó la PGR ese coche? Yo lo encontré. Entonces, no tiene, de verdad no, y todo lo que me vaya, que mejor me haga la listita y les explico. Claro. En todo ha habido, en la computadora también que se llevaron de parte de Brenda, lo mismo, ¿eh? O sea, se hicieron pruebas y no hay manera de definir, se le hizo la fotografía a una silla, nada, era un píxel en aquellos tiempos. Pero bueno, nos tardaríamos mucho tiempo para estar explicando. Ahora, nada más una cosa, en la sentencia que dieron a los muchachos, yo sí encontré algo que decía que en los restos encontrados en la coladera, que eran restos de Hugo Alberto. O sea, está manipulada. Y así hay muchas cosas, ¿eh? Caray, pues sí, es muy... ¿Cuánto tiempo lleva ella detenida sin sentencia? ¿Cuánto tiempo lleva Brenda? Detenida son 12 años, meses que los cumple ahora en noviembre, que la detuvieron en Louisville, Kentucky. Pero, bueno, detenida, sí es del 2007 a la fecha, ¿no? Ahora, sí. Con el problema de la pesadilla, porque de verdad para Brenda fue una cosa espantosa, pues ya tenemos 16 años. Ella cruzó el desierto para salvaguardar su vida, no como dice la señora, que huyó, que porque fue culpable. No, señora. Al ver que uno de sus procesados se presentó en propio pie, que es Tony Castillo, y ya no salió, pues, obviamente le ayudaron a Brenda y Brenda tomó la determinación para salvaguardar su vida. Cosa que después de año y pico la encontraron y ya sabrán todo a favor de esta señora. No querían que se llevara el proceso de extradición, pero bueno, finalmente lo logramos, pero todo a favor todo en contra de Brenda. Yo nada más de recordar, como decía, el gobierno de México contra Brenda Quevedo Cruz. Sí, claro, mandaban toda la información y yo humildemente ahí con el abogadito, el abogado presentando lo poco que tenía. Bueno, totalmente mi hija es inocente. Eso se los digo, yo la conozco, yo juraría por todo lo que se pueda por mis mismos hijos. Es inocente totalmente de los hechos. Claro. ¿Qué pasó cuando la torturaban? A fuerzas querían que firmara. ¿Por qué si la señora estaba tan segura que Brenda es culpable, por qué le manda a torturar? Yo más bien le hago esa pregunta a ella. ¿Por qué no dejó todo ¿por qué manda a torturar? ¿Por qué no dejó todo al Poder Judicial a que haga su trabajo? Pero bueno, ojalá ya veamos justicia. Vamos a seguir pendiente, Enriqueta Cruz, de este caso y de la siguiente audiencia, porque pues sí, ya se pospuso de último momento la audiencia que estaba prevista para el viernes. No hay fecha todavía para que se celebre y estemos en comunicación, Enriqueta Cruz, sobre este asunto. Muchísimas gracias hoy por estar aquí en Los Periodistas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes.